si hoy vemos que algún obispo es escuchado, o si creemos que la Iglesia puede ser un interlocutor válido o un actor determinante en Cuba, es precisamente por esa entrega de sacerdotes, religiosas y laicos que la mayoría de las veces se hace en silencio. La Iglesia no es un partido político, ni entre sus funciones está la de encabezar la lucha contra un régimen determinado. Pero ella sí debe tener una preocupación y ocupación, diría, por la vida de la gente y contra las condiciones que le son adversas. Una cita: los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Una cita del Concilio Vaticano II, de la Constitución Gaudium et Spes. La Iglesia cubana, además de su misión evangelizadora y pastoral, también ha fijado entre sus prioridades la formación integral y la promoción humana. Durante muchos años ha venido desarrollando una importante labor en estos ámbitos y ha demostrado su cercanía a quienes más sufren. Ya antes de 2003, aunque de manera más intensa desde este año de la Primavera Negra, la Iglesia había implementado en todas las diócesis su pastoral penitenciaria. Esta se ha concentrado en dos vertientes: en la visita por parte de sacerdotes a los reclusos, a las cárceles, y en la atención espiritual y material a los familiares. Cuando estaba preparando estas palabras, hablé con algunos prisioneros del grupo de los 75, algunos aquí presentes, y le he preguntado sobre el tema y todos me han confirmado que durante su tiempo en cárcel recibieron visita de sacerdotes, quienes siempre tuvieron para ellos palabras de ánimo y de aliento. Pero la voz de la Iglesia es más amplia y profunda. Destaca a lo largo de toda la isla importantes centros de formación integral, abiertos a católicos y no católicos. Por solo mencionar algunos: el Centro Fray Bartolomé de las Casas, que tiene como sede el convento de San Juan de Letrán en La Habana, y que ofrece cursos, conferencias y distintas diplomaturas y máster en colaboración con universidades extranjeras, principalmente españolas. O el Centro de Bioética Juan Pablo II y otros centros de formación integral en la mayoría de las diócesis cubanas. Por esto fue que chocó tanto en Cuba y en el exilio cuando el problema en la diócesis de Pinas del Río, con el Centro de Formación Cívica y Religiosa, porque la gente reconoce el valor y la función social que tienen estos centros de formación de la Iglesia. Ayer, casualmente, fue inaugurada la Anunciata, ese es el nombre, en la parroquia de Reina, en Centro Habana. La Anunciata ofrecerá repasos académicos para los niños, talleres de teatro, de manualidades, tejido, bordado, y de creación y administración de trabajo por cuenta propia, como administrar un pequeño negocio. 2 sábados al mes se ofrecerán cineforum. Tanto la Anunciata como el aula de Letrán y los distintos centros de formación que la Iglesia tiene a lo largo de la isla, son espacios alternativos en los que la gente puede formarse, debatir libremente y compartir con los demás. Lo cual tiene una importancia grande en un país donde todo está controlado, donde todo es CDR. Tener estos espacios, aire nuevo, oxigenarse, es muy necesario. Un lugar importante de esta labor de la Iglesia la ocupa Cáritas, que desarrolla una larga lista de proyectos asistenciales, destacando los comedores para ancianos, las lavanderías para gente pobre y la ayuda directa a los damnificados de las catástrofes naturales, pero que también impulsa talleres de promoción humana destinados a colectivos como los niños que tienen síndrome de Down y los enfermos de SIDA. La Iglesia es quien más se preocupa por estos colectivos. La Iglesia ha sido la primera en trabajar con otros colectivos como los alcohólicos. La Iglesia ha sido la impulsora de los grupos de alcohólicos anónimos, y también en cada parroquia se le da una atención muy especial a las madres solteras. La Iglesia le da mucha importancia a trabajar con, y más en Cuba, con el alto nivel de divorcio, con la división familiar. Las congregaciones religiosas
o sea, la de las monjitas. Desde su rica diversidad de carisma desarrollan también una constante labor en los barrios más pobres de Cuba. Yo tuve la oportunidad de trabajar con las Hijas de la Caridad en un barrio pobre de Pinar del Río, y había un proyecto de promoción humana, se llamaba San Vicente de Paúl, y ahí se atendía a niños con serias dificultades familiares y se les repasaba, se les preparaba en las materias de la escuela, y también se les enseñaba a ser personas. Porque uno de los daños más grandes que ha hecho el comunismo en Cuba es el daño humano, antropológico, y por tanto a las personas no solo se les puede hablar de Dios, sino que hay que enseñarles a ser personas. Algo a destacar de esta labor, de la labor de la Iglesia, en primer lugar, es que no es sectaria. Va dirigida hacia los necesitados con independencia de su raza, opinión política o religiosa. El sacerdote que en una parroquia de Centro Habana tiene un comedor no le pregunta a ninguno de los ancianos a los que le da comida, no le pregunta si fue a misa el fin de semana, ni le pide a nadie que lleve la partida bautismal en sus manos. Es para todos. En segundo lugar, este compromiso de la Iglesia es diario, permanente. No pasa como en otras actividades en las cuales uno puede tomarse un descanso y por ello no pasa nada, o cuando se promete villas y castillos y luego se abandona de nuevo a los necesitados a su pésima suerte. La gente sabe que la caridad de la Iglesia siempre, que en la caridad de la Iglesia siempre encontrará una esperanza que les reconforte. Porque hoy por hoy, esta red de servicios de la Iglesia es el único sostén moral y material para muchos ciudadanos en el país, en un país en el que los servicios públicos y lo que conocemos aquí como los servicios sociales son cada vez más precarios. Y hay todavía quien se pregunta de dónde viene el respeto de los cubanos, que los cubanos sienten por la Iglesia. Sin duda, este respeto tiene su fundamento en que la Iglesia es el único espacio donde las personas pueden encontrar consuelo espiritual y algo de soporte emocional ante la desesperanza y la escasez de las cosas más elementales. Es el único espacio de libertad que no ha sido secuestrado por el régimen y donde las personas pueden crecer en dignidad. Es quien ha contribuido a conservar y atesorar valores distintivos de nuestra cultura, casi siempre a contracorriente. La Iglesia ha ayudado a rescatar el verdadero valor de los símbolos patrios, de la cultura cubana abierta, plural. Por eso es que a mucha gente le gustó lo que dijo Monseñor Meurice, que era precisamente eso. Hasta ahora hemos identificado los símbolos de la patria o la patria con un sistema político. Pues la Iglesia ha contribuido precisamente a conservar el verdadero sentido de la cultura cubana. Es la única institución independiente que funciona a lo largo y ancho de la isla de forma organizada y con un liderazgo visible. Muy importante. Todo esto la Iglesia lo hace desde la pobreza y las limitaciones tanto económicas como administrativas. Muchas de estas limitaciones le vienen impuestas, pero otras son internas, como la escasez de vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Para que tengamos una idea, para una población de más de 11 millones de habitantes, hay poco más de 1000 consagrados entre sacerdotes, monjas o religiosos y religiosas. 1000 para más de 11 millones de habitantes. Ya podrán los contadores y economistas calcular ahí cuál es el porcentaje. Y de esos 1000, aproximadamente 340 son cubanos. Quiere decir que la mayoría, una mayoría significativa, es de misioneros extranjeros. Eso para que nos ubiquemos, que a veces se le exige a la Iglesia mucho, pero la situación de la Iglesia en Cuba es muy complicada, muy complicada. De hecho, el apostolado laical, o los laicos comprometidos, que es el gran sustento de la Iglesia, no escapa a la falta de motivación, a las presiones y a la necesidad de buscar una vida digna en otras tierras.
lo cual es una sangría constante para la iglesia. Casi todos, por ejemplo, casi todos mis compañeros del tiempo mío en la iglesia, los que formaban parte de los grupos de jóvenes, casi todos están fuera. Y todos teníamos responsabilidades, éramos catequistas, éramos animadores del centro de formación cívica. Y esa es una de las cruces de la iglesia cubana. Esta es parte de la realidad de la iglesia a la que tanto se le exige, como si fuese de otro mundo o no estuviese toda ella imbricada en el pueblo, siendo parte de él y por tanto, en el aspecto humano, temporal e histórico, no ajena a sus rebeldías, miserias y expectativas. Esta es la primera parte de esta charla. Un poco resaltar la labor que está haciendo la iglesia ahora. Ahora quisiera presentar, sencilla pero sinceramente, 3 señales de alerta o retos que a mi modo de ver hay que prestarle especial atención, principalmente quienes en la iglesia tienen un protagonismo y que tiene que ver con la compleja realidad política cubana. Principalmente me refiero a la jerarquía de la iglesia. La primera señal de alerta o el primer reto, como quieran entenderlo, es que ante las profundas desigualdades existentes, la iglesia debe reavivar o intensificar el reclamo de igualdad de oportunidades y justicia social. La iglesia no está para hacer política partidista, ni para tumbar ni para legitimar a nadie. Esa no es su función. En cambio, la opción por los más pobres sí lo es. Y esta se concreta en la caridad y la promoción humana, pero también en la lucha por la justicia social. Hay que desempolvar la encíclica Rerum Novarum, que defendía los derechos de los trabajadores, y la fecunda herencia de hasta la reciente Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI, que encara los desafíos económicos, políticos, socioculturales de nuestro mundo globalizado. Según el Catecismo de la Iglesia, la sociedad asegura la justicia social cuando se realizan las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su vocación. Así entendida, la justicia social es una garantía para el desarrollo integral de la persona y para la paz.